Ángel Dehesa, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Pues estoy fascinado con este abrigo mira, que traes. esos nerds que van y se visten, yo no soy como esos, ¿no? Yo soy fascinado, ¿no es cierto? Bueno, pues sí. Y para el fíjate frío, que además, no se ve que es... Exacto. Sí, no, está buenísimo. es lo mío lo de Chewbacca, digo, Chewbacca mide unos como 3 metros más que yo, pero más o menos, tiene más pelo, realmente, pero sí, es un personaje que además a mí me gusta mucho porque representa como este asunto de la lealtad y de la amistad, ¿no? Porque al final él empieza siempre teniendo una deuda de una life debt, una deuda de vida con Han Solo, y es de estos cuates que siempre están ahí, hagas lo que hagas, si les dices me voy a ir a meter a donde me voy a ir a meter, ahí están contigo, ¿no? Sí. Que eso es, bueno, no vamos a hablar de la película, uno porque tenemos un crítico de cine que vendrá mañana, y dos, pues porque nos trata si ahorita empieza a contar, que además no la he visto, y empieza a contar cosas de la película, pues nos vamos a hacer los menos populares de toda esta producción, pero sí de hablar de cómo este fenómeno, digo, hay muchas franquicias cinematográficas, unas muy exitosas, como podrían ser las de Harry Potter y algunas más, pero yo creo que ninguna ha definido el cine, porque yo creo que sí, el cine se define en antes y después de Star Wars en términos de mercadotecnia y en términos incluso técnicos. No olvidemos que si tú ves las primeras películas, por ejemplo, los efectos se hacían con maquetitas, o sea, era armar la navecita y hacerla así para meterla a la Estrella de la Muerte y lo tenías que filmar, pero eso tampoco se había hecho nunca. Entonces, y que quedábamos impresionados los que los vimos de niños esas películas con este efecto. Ahora ves, ahora que han estado como pasando todas unas tras otra, sí ves un poco la diferencia, incluso hasta en los cortes de pelo, en la textura del propio color de la película, pero también recordemos George Lucas desarrolló el famoso THX, este sistema de sonido envolvente, precisamente para hacer Star Wars, y ahora es un estándar en todas las películas. Entonces, hay muchas anécdotas alrededor de Star Wars. Uno, desde luego, el asunto de que llegó George Lucas con su guión y le dijeron, pero por favor, o sea, ¿de veras? O sea, ¿really? Lo rechazaron. Lo rechazaron y bueno, le dijeron, bueno, ándale, lo vas a hacer, pero le dieron un presupuesto raquítico y pensaban que nadie le iba a hacer caso y sopas, que llega este fenómeno. Está también la anécdota del actor que hace Obi-Wan Kenobi en las primeras, que es Sir Alec Guinness, que era un actor inglés reconocidísimo, y George Lucas le dijo, mire, don Alec, bueno, yo se imagino que le dijo así, no tengo para pagarle lo que usted cobra normalmente, pero yo quiero que usted esté en mi película, y yo quiero, porque además, bueno, George Lucas no empezó con Star Wars, hizo películas como American Graffiti y otras más. Entonces le dijo, yo quiero que usted esté en mi película y lo que puedo ofrecerle es que le doy no sé qué porcentaje de las regalías totales de la película. Pero imagínate... No tenía ni idea de lo imagínate que en lo que se convirtió ese asunto. O sea, de eso vivió Alec Guinness toda su vida. Le habría salido más barato pagarle una lana. ¿No? Pues sí. Bueno, y también está la otra cara de la moneda, que es el actor que hace Darth Vader, que no sabemos ni cómo se llama, porque además Darth Vader, pues como el propio personaje es parte de muchas cosas, es un traje, es una voz que es James Earl Jones, es el momento en que se quita la máscara en la tercera, bueno, ahora sería la sexta, en el regreso del Jedi, para no errarle, no es el actor que lo ha hecho todo el tiempo, entonces ese hombre está en litigio, porque dice, oigan, pero pues a mí no me han dado regalías, a mí no me invitan a las estas de cómics, y lo que argumenta Lucasfilm y el estudio es que, pues bueno, tú eras como una percha, o sea, está ese pues interpretación en las cortes de si hubiera sido yo el que, por ejemplo, hubiera usado ese traje, hubiera importado, o sea, si me pones la voz de James Earl Jones, si me pones la famosa respiración, los sonidos, ¿no? Ya también todos tenemos muy presente el sonido de la espada láser, que incluso hay una aplicación en el teléfono para que la bajes. Sí, no, ya es parte además. La respiración de Darth Vader, o sea, sonidos muy característicos. Y frases, ¿no? También. Los rayos, sí, pero es incluso las frases, pero esto es más allá incluso del lenguaje hablado. O sea, en todo el mundo ya te identificas el sonido de las pistolas láser, de todo. Entonces, esto es lo que Star Wars trasciende. Y ahora lo que pasa es que tú y yo, que crecimos o sea, Star Wars salió con el 77. Yo nací en el 73, tú más o menos por ahí. Entonces crecimos con eso y ahorita todos los que crecimos con Star Wars y nos ilusionamos con Star Wars tenemos una tarjeta de crédito, muchos, tenemos poder adquisitivo y entonces ahora, que además ya lo compra Walt Disney, que para vender cosas se pintan solos, dicen ahorita lo voy a sacar todo el juego. Entonces hay muchas franquicias de niños que tienen pues lo normal, ¿no? Juguetitos, ropa de niños, pero esta tiene, esta sudadera, por ejemplo, coches, anillos de compromiso, ¿verdad? O sea, también
A lo mejor alguien pensaría que a ninguna mujer le gustaría que le dieran un anillo de compromiso de Darth Vader, pero seguramente lo hay porque hay una marca joyera muy famosa en Estados Unidos. Sí. Tiene su anillo de Star Wars y sus famosos tenis bracelets también. Del Imperio y del... Entonces es esa trascendencia mediática que ha trascendido los tiempos. Quizá también tenga que ver con que George Lucas lo supo administrar muy bien. Sacó las primeras 3 muy espaciadas y después sacó las precuelas. Además es una historia que realmente es sobre el villano, o sea, porque si te vas viendo esto sobre la caída y redención de Darth Vader, tiene muchos elementos hasta de Shakespeare, totalmente, o de mitología de cualquier cantar de gesta, ¿no? De como un héroe cae además no por codicia, sino por el miedo de perder al ser que ama, que es su esposa. Entonces eso lo lleva. Hay una persona que interpreta al diablo, que es el emperador, tal cual, pues el que lo tienta y el que lo pone a dudar, etcétera. Entonces, pues yo creo que por todos esos elementos que a lo mejor le fueron saliendo a George Lucas como los iba escribiendo, yo no creo que de veras haya dicho tengo un plan maestro para dominar el mundo cinematográfico, porque nadie podía prever lo que fue esto, ¿no? Pero acude, no sé si estás de acuerdo conmigo, a elementos que nos representan no solo en esta época, sino de toda la historia de la dramaturgia, como Shakespeare. Como Shakespeare se sigue interpretando ahorita y lo sigues, lo puedes poner jeans o camiseta o ropa victoriana y queda absolutamente vigente, porque habla sobre sentimientos, habla sobre cosas muy, muy, muy humanas, ¿no? El contexto cambia, pero las emociones, la fuerza, aquello que nos mueve, que nos motiva, sigue siendo lo mismo. Absolutamente. Y en Star Wars están ahí plasmados. Así es, ¿no? Y bueno, pues también te agradezcanme porque es mi cumpleaños hoy. Felicidades. Hoy cumplo 42. La producción dice felicidades. Muchas felicidades. Ya está, sé que vienen de la primera posada, ya míralos nada más, qué cara tenemos todos desde la comida. ¿Qué tal la comida de tu ciudad? Es un abrazo. Sí, oye, muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Muy por interesante. Eso pusieron una película, pues me habló Lucas y me dijo, Angelito, va, tu regalo. Saco el 17. Tu regalo. Exactamente. Pues muy interesante cómo todos estos elementos representativos de Star Wars de alguna manera crean identificación con nosotros y con nuestra vida. Y a nivel mundial. Además, a nivel mundial, es que son las emociones, son mundiales, no tienen ningún tipo de nacionalidad. Y Ángel, ¿cómo ves si me acompañas con Norberto, que nos va a hablar sobre los datos personales, cómo protegerlos y cómo se deben tratar en el asunto de los migrantes? ¿Qué te parece si vamos con él? Que la fuerza esté con ustedes. Sí.